al hallar esa pieza griega? ¿Cómo era? El mecanismo de Anticitera. Sí, es exactamente eso. Es una computadora analógica, no es digital. Utiliza ruedas y engranajes. Este fue un dispositivo que no volveríamos a ver hasta dentro de otros 2000 años. En 1901, los buzos sacaron algo de un naufragio griego que nadie podía explicar. Un trozo de bronce corroído con engranajes en su interior. Engranajes tan precisos, tan complejos, tan matemáticamente avanzados, que no deberían haber existido por otros 1400 años. Esto no era un reloj, no era un juguete, no era una decoración. Esta era una computadora, construida hace 2000 años. Y lo que la IA acaba de decodificar de su interior, ha reescrito lo que creíamos saber sobre el mundo antiguo. Un trozo de bronce, que cambió todo. En la primavera de 1901, un grupo de buzos de esponjas griegos estaban trabajando frente a la costa de una pequeña isla llamada Anticitera, asentada entre Creta y la Grecia continental. Habían estado buceando en las mismas aguas durante años. Luego uno de ellos fue más profundo de lo habitual y encontró un naufragio. El barco era enorme, antiguo, yaciendo en el fondo del mar a 45 metros de profundidad, cargado con estatuas de bronce y mármol, cerámica, joyas y monedas. Había estado allí durante aproximadamente 2000 años. Entre los artefactos recuperados había un trozo de bronce corroído del tamaño de un diccionario grande. Era poco notable. Los buzos lo dejaron a un lado. Se quedó ignorado en el Museo Arqueológico Nacional en Atenas durante meses. Entonces, un investigador notó que se había partido. Y dentro de la corrosión había engranajes. No engranajes toscos, no engranajes decorativos. Engranajes de bronce entrelazados y cortados con precisión de una complejidad que no debería haber sido posible en el mundo antiguo. Dientes triangulares, trenes de engranajes diferenciales, un mecanismo de pasador y ranura que no sería reinventado hasta que los relojeros suizos lo desarrollaran en el siglo XIV. Nadie sabía qué hacer con esta información, así que, durante décadas, en su mayoría la ignoraron. La computadora antigua para la que nadie estaba listo. A los investigadores les tomó la mayor parte del siglo XX reconstruir lo que el mecanismo de Anticitera realmente hacía. El proceso fue lento, doloroso y repetidamente interrumpido por el simple hecho de que faltaba más del 60% del dispositivo, perdido en el mar, disuelto por la corrosión o simplemente nunca recuperado. Lo que tenían eran fragmentos, 37 fragmentos de bronce corroído, cubiertos de texto en griego antiguo demasiado dañado para leer y engranajes demasiado fusionados para moverse. Trabajar a partir de esto era como intentar entender un teléfono inteligente moderno a partir de un puñado de piezas de placas de circuito rotas. Pero para la década de 1970, usando imágenes de rayos X tempranas, los investigadores habían establecido la función básica. El mecanismo de Anticitera era una calculadora astronómica. Girabas una manivela en el costado y los engranajes en su interior rastreaban los movimientos del Sol, la Luna y los planetas visibles a simple vista. Predecía eclipses solares y lunares. Rastreaba el ciclo de 4 años de los Juegos Olímpicos. Modelaba la órbita irregular de la Luna usando un sistema de engranajes de tal sofisticación matemática que los ingenieros que lo estudian hoy lo describen con algo cercano a la incredulidad. Esto fue construido alrededor del 100 a.C., posiblemente antes. En un mundo donde los dispositivos de cronometraje más avanzados eran los relojes de sol y los relojes de agua. La siguiente máquina de complejidad comparable no aparecería durante 1400 años. La reconstrucción, que conmocionó a todos. Durante la mayor parte de su historia, el mecanismo de Anticitera fue estudiado en fragmentos. Los investigadores entendían partes del mismo, pero el 60% faltante significaba que la imagen completa siempre estaba fuera de alcance. Todo intento de reconstrucción chocaba con el mismo muro, faltaba demasiado. En 2021, un equipo en el University College London hizo algo que nadie había logrado antes. Usaron datos de imágenes avanzadas, rayos X, tomografías computarizadas e imágenes de superficie de cada fragmento sobreviviente, y lo introdujeron todo en un software de modelado computacional. Luego intentaron reconstruir toda la placa frontal del mecanismo, toda, incluyendo las partes faltantes. El resultado fue el primer modelo completo de la cara frontal del mecanismo de Anticitera jamás producido. Y era más complejo de lo que nadie había imaginado. El frente del dispositivo mostraba un modelo completo del cosmos, tal como los antiguos griegos lo entendían.
el Sol y la Luna moviéndose a través del zodiaco. Los 5 planetas visibles a simple vista, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, todos rastreados simultáneamente, cada uno en su propio anillo concéntrico, cada uno moviéndose a la velocidad correcta en relación con los demás. Todo el conjunto impulsado por una sola manivela, conectado a través de un sistema de más de 30 engranajes entrelazados, todos calculados para producir posiciones astronómicas precisas. El equipo de ingeniería que construyó el modelo computacional describió el sistema de engranajes como, en sus palabras, hermoso. No es una palabra que los ingenieros usen casualmente. Lo que la IA encontró dentro de los engranajes. La reconstrucción del UCE-L fue extraordinaria, pero todavía dejaba preguntas. Las relaciones de engranajes usadas en ciertas partes del dispositivo no coincidían perfectamente con los ciclos astronómicos que los investigadores esperaban. Algunos números estaban un poco desviados, algunas funciones seguían sin estar claras, y las antiguas inscripciones griegas que cubrían el dispositivo, una especie de manual de usuario escrito directamente sobre el bronce, todavía estaban solo parcialmente decodificadas. En 2025, los investigadores aplicaron modelos de lenguaje de IA y software de reconocimiento de patrones al problema de una manera que no se había intentado antes. En lugar de analizar el dispositivo pieza por pieza, a la IA se le dio todo simultáneamente. Cada fragmento, cada relación de engranajes, cada inscripción sobreviviente, cada registro astronómico del antiguo mundo griego. Y se le pidió que encontrara las conexiones entre ellos. Lo que encontró respondió preguntas que habían estado abiertas durante más de un siglo. Las relaciones de engranajes que habían parecido ligeramente desviadas no eran errores, eran correcciones intencionales. Los antiguos ingenieros que construyeron este dispositivo sabían que la Luna no orbita la Tierra en un círculo perfecto. Su órbita es elíptica. Se acelera cuando está más cerca de la Tierra y se desacelera cuando está más lejos. El mecanismo de Anticitera da cuenta de esto usando un mecanismo de engranaje de pasador y ranura de extraordinaria elegancia. Y la IA confirmó que las relaciones de engranajes están calibradas no a una órbita circular simplificada, sino al comportamiento observado real de la Luna, tal como lo registraron los astrónomos griegos a lo largo de siglos de observación. Esta no es una aproximación tosca, esta es una máquina construida para modelar la realidad, con la misma precisión que la mejor astronomía observacional del mundo antiguo podía medirla. El texto oculto, que nadie podía leer hasta ahora. Las inscripciones en el mecanismo de Anticitera siempre habían sido parcialmente legibles, texto en griego antiguo, describiendo las funciones de varios diales y pantallas, dándole al dispositivo algo cercano a un manual de instrucciones. Pero grandes secciones estaban demasiado corroídas, demasiado descoloridas o demasiado dañadas físicamente para leer con imágenes convencionales. La IA cambió esto, usando las mismas técnicas de imágenes multiespectrales que recientemente revelaron texto oculto en el manuscrito Voynich, combinadas con reconocimiento de patrones de IA entrenado en escrituras griegas antiguas. Los investigadores extrajeron texto de la superficie del mecanismo que había sido invisible durante 2000 años. Lo que encontraron incluía algo extraordinario, referencias en el texto a trabajos anteriores, descripciones de ajustes hechos en modelos posteriores, el lenguaje de la iteración, de una tecnología siendo refinada a través de múltiples versiones. Este dispositivo no era el primero de su tipo, era el ejemplo sobreviviente más avanzado de una tecnología que había sido desarrollada, mejorada y refinada a lo largo de múltiples generaciones. Hubo versiones anteriores, más simples, prototipos que llevaron a esto, y ni una sola de ellas ha sido encontrada jamás. Si la versión más sofisticada terminó en el fondo del mar Egeo, ¿dónde están las otras? Las matemáticas que no deberían haber sido posibles. Cuanto más profundizó la IA en las relaciones de engranajes del mecanismo de Anticitera, más notables se volvieron las matemáticas. El dispositivo incorpora el ciclo metónico, un periodo de 19 años después del cual las fases de la Luna se repiten en las mismas fechas del calendario. Incorpora el ciclo de Saros, el ciclo de 18 años y 11 días usado para predecir eclipses solares y lunares con precisión. Incorpora el ciclo calípico, un refinamiento de 76 años del cronometraje lunar tan preciso, que fue el estándar para la astronomía griega durante siglos. Estos no son patrones simples. Establecer el ciclo metónico requirió siglos de cuidadosa observación, registrando la posición de la Luna cada noche, durante generaciones, y encontrando el patrón enterrado en esos datos.
Los antiguos griegos tenían esos datos. Habían estado observando sistemáticamente el cielo desde al menos el siglo VII a.C., pero codificar los 3 de estos ciclos simultáneamente en un solo dispositivo mecánico, en relaciones de engranajes lo suficientemente precisas como para producir predicciones confiables, eso es algo completamente diferente. El análisis de IA confirmó que las relaciones de engranajes en los fragmentos sobrevivientes son precisas dentro de una fracción de un punto porcentual. Este no es un modelo tosco, este es un instrumento de precisión. Y fue construido con herramientas manuales, en bronce, hace más de 2000 años. ¿Quién lo construyó y por qué? Una vez que entiendes lo que el mecanismo de Anticitera podía hacer, la siguiente pregunta es obvia. ¿Quién lo usaba y por qué? Las inscripciones lo describen como un dispositivo para rastrear el cosmos, para saber dónde estaban el Sol y la Luna y los planetas en un momento dado, y para predecir qué harían a continuación. En el antiguo mundo griego, esto tenía un significado tanto práctico como profundo. En la práctica, la predicción de eclipses importaba enormemente. Los eclipses eran presagios. Las campañas militares se planeaban en torno a ellos. Las decisiones políticas se tomaban en base a ellos. Un general que sabía que se avecinaba un eclipse podía usar ese conocimiento para inspirar a sus tropas o aterrorizar a sus enemigos. El general ateniense Nicias retrasó famosamente una retirada de Siracusa debido a un eclipse lunar, un retraso que llevó a la completa destrucción de la flota ateniense y discutiblemente cambió el curso de la historia occidental. Un dispositivo que podía predecir eclipses con semanas o meses de anticipación no era una curiosidad, era inteligencia estratégica. Pero el mecanismo de Anticitera también fue encontrado en un barco que transportaba bienes de lujo, estatuas finas, bronce caro, carga valiosa, viajando por el Mediterráneo. La teoría principal es que estaba siendo transportado como un objeto de alto valor, ya sea una pieza encargada siendo entregada a un comprador adinerado, o un modelo de demostración siendo llevado por un filósofo o astrónomo. No era una herramienta producida en masa, era una obra maestra, algo que solo los artesanos más hábiles del mundo antiguo podrían haber construido, y que solo los más poderosos o educados habrían poseído. Los siglos de conocimiento enterrados en su interior. El mecanismo de Anticitera no surgió de la nada. Detrás de él se encuentran siglos de conocimiento astronómico acumulado, observación cuidadosa, análisis matemático y una tradición de investigación científica que el antiguo mundo griego desarrolló a un nivel que aún sorprende a los investigadores modernos. Las relaciones de engranajes en el dispositivo se basan en el trabajo de astrónomos, incluyendo a Hiparco, uno de los más grandes astrónomos matemáticos del mundo antiguo, quien en el siglo II a.C. produjo el modelo más preciso de la órbita de la Luna, que existiría durante más de 1000 años. El dispositivo parece codificar sus datos observacionales directamente en sus engranajes. El análisis de IA del sistema de engranajes también ha identificado conexiones con registros astronómicos babilónicos, los registros sistemáticos de eclipses mantenidos por astrónomos mesopotámicos que se remontan a siglos antes que los griegos. El ciclo de Saros usado en el dispositivo parece haber sido derivado de observaciones babilónicas. El mecanismo de Anticitera es en este sentido una síntesis. El genio matemático griego, aplicado a siglos de datos observacionales babilónicos, todos comprimidos en 30 engranajes en una caja de madera. Así es como se ve la ciencia avanzada en cualquier época, no una persona teniendo una sola idea brillante. Una tradición de conocimiento construyéndose sobre sí mismo a través de generaciones y a través de culturas, hasta que alguien produce algo que parece imposible para su época. ¿Cuánto de esto se perdió para siempre? Lo más preocupante sobre el mecanismo de Anticitera no es lo que nos dice sobre la tecnología griega antigua, es lo que implica sobre lo que hemos perdido. Este dispositivo fue recuperado porque un barco se hundió en un lugar que resultó ser descubierto por buzos en 1901. Las condiciones de preservación en ese tramo particular del fondo marino resultaron ser lo suficientemente favorables como para que el bronce sobreviviera 2000 años de corrosión con la estructura suficiente para analizar. Cada una de esas circunstancias fue una coincidencia. Las inscripciones en el dispositivo hacen referencia a versiones anteriores, prototipos, modelos más simples, un linaje de desarrollo que precedió a este. Ninguna de esas versiones anteriores ha sido encontrada jamás. Ningún dispositivo similar ha sido encontrado en ninguna parte del mundo antiguo. No en Roma, no en Alejandría, no en Atenas, no en ninguno de los grandes centros de aprendizaje antiguo.
Los textos antiguos describen mecanismos de extraordinaria sofisticación, dispositivos que rastreaban los cielos, calculaban posiciones astronómicas, modelaban el movimiento planetario. Durante siglos, los historiadores asumieron que estas descripciones eran exageraciones o metáforas. El mecanismo de Anticitera demostró que no lo eran. ¿Qué más era real que descartamos como leyenda? ¿Cuánto de lo que el mundo antiguo sabía y construía simplemente no ha sobrevivido? Los libros se queman, el bronce se funde, la madera se pudre. La mayor parte de lo que el mundo antiguo produjo se ha ido para siempre, no porque nunca se hiciera, sino porque los materiales no sobrevivieron. El mecanismo de Anticitera sobrevivió porque estaba en un barco que se hundió. Esa es la única razón por la que sabemos que existió. Lo que la IA cambió, que los humanos no pudieron. Antes de que se aplicara IA al mecanismo de Anticitera, los investigadores habían pasado más de un siglo trabajando con fragmentos, examinando físicamente el bronce corroído, debatiendo las funciones de los engranajes, discutiendo sobre las inscripciones, produciendo modelos parciales que nunca encajaban por completo. La IA cambió la escala de lo que era posible, al procesar cada pieza de datos disponibles simultáneamente. Datos de imágenes, mediciones de engranajes, registros astronómicos, textos antiguos, análisis comparativos con otros instrumentos antiguos. Pudo encontrar patrones y conexiones que ningún investigador individual podría retener en su cabeza a la vez. El análisis de 2025 confirmó funciones de engranajes que habían sido disputadas durante décadas. Decodificó inscripciones que habían sido ilegibles. Verificó que la precisión matemática del dispositivo no era aproximada sino exacta, y estableció definitivamente que esta no era una invención única, sino el producto de una larga tradición de desarrollo. Lo que la IA no puede hacer es decirnos qué le pasó a esa tradición. ¿Por qué, después de producir el mecanismo de Anticitera, la ingeniería antigua no continuó construyendo sobre él? ¿Por qué la tecnología parece haber muerto con el mundo antiguo, dejando sin descendientes, sin sucesores, sin dispositivos de complejidad comparable durante 1400 años? Esa pregunta, ¿qué pasó?, puede ser la más importante que plantea el mecanismo de Anticitera, y es la única que la IA aún no ha podido responder. El mundo antiguo era más inteligente de lo que creíamos. El mecanismo de Anticitera es un solo objeto, un dispositivo recuperado de un solo naufragio, estudiado por un hilo continuo de investigadores a lo largo de 120 años, y ya ha obligado a los historiadores a revisar su comprensión de la tecnología antigua, la ciencia antigua y la sofisticación del mundo antiguo. Ahora la IA está encontrando sorpresas similares en otros lugares. El reconocimiento de patrones aplicado a textos antiguos está revelando conocimiento matemático que los historiadores asumían que no existía hasta mucho más tarde. El análisis de restos arquitectónicos antiguos está encontrando una precisión de ingeniería que las herramientas convencionales no deberían haber podido producir. La imagen que está surgiendo lentamente es la de un mundo antiguo que era, en ciertas áreas específicas, mucho más sofisticado de lo que nuestros libros de texto han reconocido. No debido a civilizaciones perdidas o explicaciones imposibles, porque los seres humanos siempre han sido inteligentes, porque con suficiente tiempo, suficiente observación y suficiente conocimiento acumulado pasado de una generación a la siguiente, las personas encuentran cosas extraordinarias. Los antiguos griegos tuvieron siglos de observación astronómica, tuvieron matemáticos brillantes, tuvieron artesanos hábiles que trabajaban en bronce todos los días de sus vidas. El mecanismo de Anticitera es lo que pasa cuando todas esas cosas se unen en el momento adecuado. No es un misterio que requiera una explicación milagrosa. Es un recordatorio de que la capacidad humana, en su apogeo, siempre ha sido capaz de producir cosas que parecen imposibles, y el hecho de que casi nos lo perdiéramos por completo, que se quedara corroído e ignorado en un almacén de museo durante meses antes de que alguien notara los engranajes en su interior, debería hacernos preguntar qué más hay allá afuera, asentado en algún museo en algún lugar, o todavía en el fondo del mar, esperando. El mecanismo de Anticitera pasó 2000 años en el fondo del mar. Tomó otro siglo de esfuerzo humano y todo el poder de la Ila Sfanina moderna para entender lo que realmente era. Y lo que era es prueba de que el mundo antiguo estaba haciendo cosas que no teníamos idea de que fueran posibles. ¿Qué piensas? ¿Hay más tecnología como esta allá afuera esperando ser encontrada? Y si la hay, ¿qué crees que nos dirá sobre la historia antigua? Deja tu respuesta en los comentarios. La próxima semana iremos a las pirámides.
Las imágenes térmicas de IA han encontrado cámaras ocultas dentro de la Gran Pirámide a las que nadie ha entrado jamás. ¿Qué hay dentro de ellas y por qué estaban ocultas? Es lo que vamos a descubrir. Suscríbete para que no te lo pierdas. Nos vemos entonces.